Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy, de geopolítica. Comenzamos aquí nuestra labor habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana por el 14 en todos los cables del país, en el 14 TV. El audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Asimismo, repetimos en nuestras redes sociales. Y para la costa este de los Estados Unidos estamos en el canal 34 de Comcast. Así que gracias por estar con nosotros un día que, como todos los días, son una dinámica eh, cotidiana de informaciones, de un flujo de informaciones de diferentes matices y relevantes para la República Dominicana en todos los órdenes. En el día de hoy vamos a tener la ilustre presencia de un baraonero de pura cepa. El doctor Wilson Gómez Ramírez es juez del Tribunal Constitucional, el actual presidente del Instituto Duartiano, que lleva a cabo una labor, como siempre. El fundamento del Instituto Duartiano es luchar por lo que fue el legado lo que es el legado del padre de la patria, que es luchar por la defensa de la soberanía nacional, de todos los intereses de nuestro país, su colectividad. Así que vamos a hablar con Wilson en un rato. Los que estaban habituados por diferentes razones personales o lo que fuera, de hacer dirigencia en lo que es hoy la jurisdicción inmobiliaria, tenían en el registro de títulos del Distrito Nacional una institución que antes era separada del Poder Judicial. Y Wilson fue por muchos años director del registro de títulos, y puedo decir que de una entidad muy marginada, muy marginal, la convirtió en una institución modelo que después vino a ser parte del Poder Judicial a través de la jurisdicción inmobiliaria. Pero antes de eso, Wilson hizo un trabajo ahí brillante. No lo digo así porque es mi amigo, sino porque es la verdad. Ayer en Haití hubo otro desbarajuste. Se reporta la muerte de 3 agentes de la policía que incursionaron en la persecución de una de las tantas bandas armadas, criminales que tienen predominio en ese país, que prácticamente controlan todo el territorio haitiano por encima de las autoridades formales. Entonces se produjo una refriega en la que murieron 3 agentes de la policía. En enero esa misma banda había matado a un periodista, había secuestrado y asesinado, quemado prácticamente vivo un ex senador. O sea que una de las bandas más violentas de la que tiene Haití, de las 450, 600 bandas que hay en Haití, todas armadas hasta los dientes. Y también hubo manifestaciones por protestas, por decisiones que ha estado tomando el precario gobierno que rige Haití, como el aumento del precio de los combustibles. La gente pide la rebaja de los alimentos, pero todas estas cosas son caldo de cultivo para que las bandas sienten su presencia en esas actividades de corte social, pero que terminan siendo capitalizadas por las bandas que hacen y deshacen ante lo que el gobierno prácticamente ha reconocido una incapacidad para controlar esa situación, y de hecho, como decíamos ayer, ha pedido la intervención de la comunidad internacional para que contribuya a la pacificación de Haití. Y eso, si fuéramos a
comparar la comunidad internacional con una persona, le entró por un oído y le salió por el otro. Ahí no hay nada que hacer y la comunidad internacional ha dejado a Haití suelto, a la deriva, a su suerte. De manera que para la República Dominicana constituye una situación de alta peligrosidad y eso es lo que ha venido remachando, entre otras cosas, el Instituto Duartiano. El presidente de la República está saliendo en el día de hoy para los Estados Unidos a reunirse con la vicepresidenta de ese país y se afirma que en la agenda estaría el tema haitiano. Buen día, Wilson. Un honor estar aquí, Nelson, en este espacio, y de verdad que en nombre de la directiva del instituto agradecemos tu preocupación por el tema, por la situación y particularmente por permitirnos llegar a la teleaudiencia a través de este programa. Para nosotros es un inmenso placer, pero la verdad que, miren, ustedes oyen, los amables televidentes oyen de alguna manera el San Benito de los antihaitianos, los racistas, que es un término que ha venido usando el señor Claude José, cuya entrada al país fue prohibida por el gobierno oportunamente. Pero no es verdad que sean ni antihaitianos ni racistas. Lo que somos, y el Instituto Duartiano es defensor de los intereses de la República Dominicana. En ese sentido, Wilson, ¿a ustedes cómo les cae cuando se les indilgan estos calificativos denigrantes? Sí. Fíjate, de verdad que uno no entiende ese comportamiento, inclusive de dominicanos, de gente que uno les reconoce hasta capacidad, gente de prestigio, gente acreditada, Sí. incluyendo gente que está en los medios de comunicación jugando roles y hasta con una tradición histórica. Y funcionarios. Exacto. Recientemente yo me sorprendí porque vi que el periódico Hoy, al lado de su editorial, en una columna que se publica ahí, refieren precisamente que nosotros tenemos una posición antihaitiana y realmente le faltan a la verdad. Y yo creo que a veces puede que estén conscientes de lo que están haciendo, porque ya sabemos que hay entidades, organismos que responden a alineamientos y programaciones internacionales que tienen su rol, sus papeles, tienen que justificar los ingresos que reciben de esos organismos internacionales y lanzan epítetos, ¿verdad?, calificativos, xenófobo, antihaitiano, partidario de un apartheid en el Caribe, racistas. Y se ha abusado del uso de esa terminología y esos calificativos. Se ha abusado porque nosotros en absoluto tenemos posiciones contra el pueblo haitiano. Nosotros somos duartianos. Y Duarte se proclama admirador del pueblo haitiano y dice todas las veces que lo he visto luchar por su libertad, Sí. por principios de democracia, ¿verdad? Ahora Duarte también advirtió y dijo, la fusión entre dominicanos y haitianos no es posible. ¿No? También, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna posición contra Haití, todo lo contrario. Nosotros deseamos que ese pueblo encuentre el camino para alcanzar su desarrollo. En mi caso particular, yo en ocasión de presidir el Colegio de Abogados y ADOMA, asumí la defensa de personas de nacionalidad haitiana y procuré que determinados estamentos les respondieran en pago de prestaciones, inclusive con motivo de la muerte de compañeros de vida de mujeres haitianas. Inclusive, hasta yo, en mi caso particular, hice procesos gratuitos para legalizar el estatus
de personas haitianas, en términos de su residencia conforme a la ley, Sí. y luego inclusive la naturalización conforme a la ley. Porque nosotros entendemos que el principio de igualdad es esencial y que de la misma manera que un ciudadano de cualquier otra nacionalidad adquiere la ciudadanía dominicana, también un haitiano puede adquirir la nacionalidad dominicana, pero tiene que cumplir con los procesos de ley, Correcto. que es lo que nosotros decimos. Es decir, nosotros no nos referimos a ningún haitiano que esté en el territorio nacional cumpliendo con la ley. Nosotros hacemos referencia y no asumimos una actitud contra esos ciudadanos, sino contra la autoridad nacional que permite eso. Porque es la autoridad nacional la que permite que ingresen en masa, ¿verdad?, haitianos indocumentados ilegales y que permanezcan en el país y que sean una carga para la República Dominicana. Que Ahora, no tiene que ser haitiano, puede ser cualquier extranjero. exactamente, pero en particular, como el problema es ciertamente de Haití, que salimos a las calles y lo que vemos es dominicanos y haitianos, y muchos haitianos en proporción con los dominicanos, eso es preocupante. Bueno, el director del hospital de San José de Ocoa, hace algunas horas decía que de 10 partos que se producían en Ocoa, 8 eran de niños haitianos. Oye, pero si eso no alarma, Y estamos hablando de una provincia que no está en la frontera. que no esté en frontera, pero esa misma situación se vive en Constanza y en Jarabacoa y en todos los pueblos del país. Entonces la autoridad sigue con una pasividad y con una actitud que raya en la irresponsabilidad, Sí. porque no es posible que eso se esté dando y que no se tomen correctivos. Porque yo le voy a decir una cosa, Nelson. Hay algo que gravita tanto en una persona como el hecho de nacer en una determinada demarcación, en un terruño. ¿Usted cree que eso va a quedar ahí hacia futuro? No. Que esa gente naciendo aquí, que cada vez que se monta en un avión o en un barco, o tienen que dar un dato personal, lo primero que les sale es el lugar de nacimiento, Suave. República Dominicana. República Dominicana, y nacionalidad. Entonces va a decir haitiano o va a decir dominicano. A la ¿Va a decir larga. dominicana? Esos son problemas que están ahí y que la autoridad no quiere ver. Nosotros seguimos con una actitud pasiva, contemplativa, no hay una reacción en los términos en que tiene que darse, con el sentido de responsabilidad que tiene que darse, con la rectitud de conciencia que tiene que darse, porque yo le voy a decir una cosa. Las personas que asumen cargos públicos y de gobierno, ya sea en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, tienen que asumir sus responsabilidades. Claro. Porque esto es rosas y espinas, ambas, rosas y espinas. Ahora, la gente quiere la popularidad Hay y quiere gente- ser simpático en posiciones donde no se puede ser simpático. Hay gente que nada más quiere coger las maduras. Exactamente. Quiere coger las verdes y las maduras. Exactamente. Entonces, eso es un problema que se nos plantea. La falta de autoridad. Como decía Duarte, porque tenemos que citarlo siempre, porque su ideario tiene vigencia plena. Y Duarte advierte y dice, el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico. O no tendremos- patria, ni libertad, Y y en por consecuencia, ni independencia nacional. Exacto. Es decir, ese es un contenido, ¿entiendes? La situación es que esto se va a ir agravando y nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Nosotros tenemos que reforzar nuestro cuerpo diplomático. Nosotros tenemos que reforzar nuestro Pero con cuerpo diplomáticos de calidad. Exactamente. No con un ve cualquiera ahí. Claro, o una persona que tiene una enfermedad y necesita asistencia en un determinado lugar y lo ponen ahí. No. Eso hay que reforzarlo, hay que depurar, hay que preparar a nuestra diplomacia porque aquí tenemos planteado una situación y Haití sí que está preparado en eso. Y tiene diplomáticos de calidad. Claro, porque ellos van a la carrera diplomática. Y además ellos tienen muy claro su programa, su agenda. Y un diplomático haitiano aquí,
o en cualquier parte del mundo piensa y actúa de la misma manera. Sí. Esa gente está coordinada y por eso han tenido éxito en esos problemas que hemos tenido con Haití, sobre todo en cortes internacionales. Sí, siempre nos ganan o nos ridiculizan. Exactamente. Entonces, mientras tanto, nosotros seguimos como mirando el problema sin verlo. Es decir, lanzamos la mirada, pero no vemos el problema. Y aquí hay un problema muy serio. Esa situación de Haití que ha venido día a día agravándose y no nos percatamos, pero estamos viendo que matan periodistas hace algunas horas y hace menos horas matan 3 agentes policiales. Pero ya habían ejecutado un alto funcionario, una persona que había ocupado funciones muy elevadas y que era una figura en Haití. Sí. Y en su vehículo fue quemado, fue asesinado de la forma más trivial. Esas bandas organizadas, compuestas por forajidos, por criminales, pero confesos, y gente de armas a tomar, Sí. Esas bandas están en lo suyo y tienen el control de Haití. Es decir, en Haití no se advierte una autoridad formal, civil, no está en capacidad ni militar, en capacidad de enrumbar ese país por ningún lado. No. Hay una quiebra institucional, hay una situación de indefensión de un pueblo y hay una situación de extrema precariedad. Entonces, frente a un pueblo y una nación en estado de infortunio, lo normal es que los organismos internacionales, regional como el caso de la OEA, o mundial como la ONU, hayan intervenido en los mejores términos, respetando la soberanía de ellos. Como la minuta, que fue un fracaso total. Fue un fracaso porque además no se hizo nada, es decir, se fue ahí a no hacer nada. Usted a la hora de los resultados, dice, ¿cuáles fueron los resultados? Ninguno. Salieron desprestigiadas inclusive de ahí, como una fuerza desprestigiada. Pero ahí hay que hacer un trabajo de acompañamiento para que ese pueblo se organice, porque el problema de Haití ha sido que no ha logrado ni la organización ni el orden porque no ha conseguido nunca la unidad. Es decir, parece que gravita mucho, pesa mucho el origen de esa población que proviene de distintas etnias africanas. Eso dicen historiadores, ¿verdad? Una cohesión, nunca ha habido una cohesión sí, nacional. No ha habido cohesión porque esa gente nunca se integra y siempre ha habido esas divisiones y esas divisiones son las que impiden realmente que ese país se haya enrumbado por senderos de progreso. Uno se pregunta, ¿y si a Duarte no se le ocurre? Porque yo debo decirle que en la medida en que uno conoce el trabajo de este hombre, de Juan Pablo Duarte Díez, su propósito, su proyecto, su disciplina y orden para alcanzar, hacer de esta parte de la isla una república, con todas sus consecuencias, porque Duarte en todo momento habló, si bien separación del gobierno haitiano, separación que es un hecho, habló siempre de independencia nacional. Y cuando habló de separación definitiva, eso significa independencia. Duarte pensó en la independencia, y la independencia nacional nuestra emerge el 27 de febrero de 1844. Y esa independencia pare la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Y Duarte concibió en su juramento la República Dominicana con esa designación, con esa denominación, y nos dio la bandera nacional, y nos dio el escudo nacional del cual hizo reserva en ese juramento, pero además nos dio la divisa Dios, Patria y Libertad, que hoy la Constitución de la República consagra en su artículo 34 como el lema nacional de los dominicanos, Dios, Patria y Libertad. Es decir, nos lo dio todo para ser lo que somos. Imagínense que Duarte no hubiese hecho ese extraordinario esfuerzo y esa obra maravillosa. ¿Qué sería de nosotros dependiendo de Haití? Y ese gran sacrificio. El sacrificio, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros dependiendo de Haití en estos momentos? La disolución igual.
habríamos estado disueltos hace rato. Sí, sí, sí. Pero en el estado de infortunio que está Haití hoy. Sí, sí. Una homogeneidad con la, de la ¿Entiendes? desgracia. Y esa gran diferencia, entonces, en un país como este pujante, que se impulsa en medio de las dificultades mayores, logra empinarse y logra, en todo caso, superarse. Y en medio de las diferencias que tenemos y las debilidades institucionales, pese a todo caminamos. Hemos debido haber caminado mejor. Bueno, pero hemos llegado. Pero vamos caminando. Sí. Vamos a hacer una pausa, Wilson. ¿Cómo no? Vamos a la pausa y cuando regresemos le dejaremos al doctor Wilson Gómez Ramírez la siguiente reflexión. Daría la impresión de que la lucha del Instituto Duartiano y todo lo que defienden la soberanía nacional es contra los haitianos, cuando de verdad el predicamento debería ser contra las élites haitianas. Así es. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. TV, televisión para todos. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. 14 TV, televisión para todos. Seguimos conversando con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del tribunal. Él pudo haber sido presidente del tribunal, pero no. Ex magistrado del Tribunal Constitucional, presidente del Instituto Duartiano. Ya se incorporó Leandro Campos. Él estuvo ahí, lo que ocurre es que se quedó como espectador en un rinconcito del C. Y le dejábamos a Wilson la inquietud, Leandro, de que algunas personas pudieran pensar que el esfuerzo del Instituto Duartiano en la defensa de la soberanía nacional se basa en una actitud contra la población haitiana que emigra para acá. Yo lo decía, que no podía ser también, o mejor, una lucha contra las élites haitianas que son las que han mantenido a ese país sumido en la miseria. Mira, yo quisiera agregarle ahí, pues eso es muy importante, que aquí hay una confusión y es bueno que el Instituto Duartiano pueda aclararle al país, ¿verdad que sí? A todo el que los ve, de que su lucha exactamente está enfocada en función de otra cosa. Porque las élites dominicanas, que siempre han sido aliadas de las élites haitianas, también están construyendo un nuevo relato. Sí. Siempre que en el país hay dificultades internas, los ultraderechistas siempre apelan al nacionalismo como bandera para escudar otras cosas. Y hay un relato montado en República Dominicana sobre eso. Y me gustaría escuchar la diferenciación del Instituto Duartiano, que tiene una misión distinta a lo que tiene ese relato. Correcto. Miren, ciertamente son esas élites haitianas las que han alimentado una actitud hostil contra los dominicanos y la República Dominicana. Se nos ha vendido en el mundo ese discurso interno que tienen los que reciben los beneficios de esos organismos internacionales y de gobiernos extranjeros que funcionan aquí, operan aquí. Es el mismo discurso que esas élites echan a andar en el mundo a través de la diplomacia haitiana, de que el país es racista, de que hay una tendencia xenofóbica, de que hay discriminación, etcétera, etcétera. Hasta hablan de esclavitud moderna a veces. Sí, sí. Todas esas veces. De gente que pasa aquí contra viento y marea. La esclavitud más rara, ¿no? De gente que quiere ser esclavo y rompe con todo para llegar aquí. Para esclavizarse. Exactamente. Entonces, cosas que no tienen consistencia. Ahora, esa población viene aquí ya, hoy día, no con la sumisión de antes, ni con el respeto a las instituciones. Hay una rebeldía, porque hay situaciones que la gente no conoce.
Aquí hay gente que no sabe que el 70% de algunas escuelas está integrada por niños haitianos, que con frecuencia resisten rendirle tributo a los símbolos patrios. Que cuando llevan los libros y cuadernos con la efigie de Duarte, los padres la destruyen. Es decir, esos son reportes de maestros, porque nosotros tenemos centros duartianos en todo el territorio. Y maestros, miembros de esos centros duartianos, reportan esas situaciones. Es decir, hay una actitud hostil contra los valores dominicanos. Aquí hubo un ministro de Educación de reciente gestión que dijo que querían sacaron la religión de la escuela porque no querían ofender a los haitianos. Y es mentira que aparecía la bandera nacional sin el escudo por la Biblia y Dios, patria, libertad. La bandera nacional sin el escudo. Con una tendencia señalada. Una bandera mercantil. Sí, una bandera que siempre ha estado reservada, la que no tiene el escudo al centro, al uso en las naves marítimas de carácter de comercio, mercantiles o mercantes. Esa es la llamada bandera mercante. Bueno, y eso se expresó mucho aquí. Eso pasó mucho. Bandera sin el escudo, inclusive en el territorio internacional, en eventos. Nosotros en realidad entendemos que ese es un pueblo que merece mejor suerte. Yo entiendo que cada persona nativa de un país quiere vivir en su país como cuestión de principio. A nadie le gustaría estar fuera de su tierra. Claro, No. en tierras extranjeras, porque eso es... La última opción es la inmigración. Tú te das cuenta. Entonces, a veces quieren comparar y decir, sí, porque de la misma manera que nosotros vamos a Estados Unidos, pero nosotros en Estados Unidos nos sometemos al trillo legal. Y nosotros no protestamos cuando nos mandan dominicanos para acá. Nosotros sabemos generosamente recibir a nuestros compatriotas cuando son deportados. El cumplimiento de la ley. Exactamente. Nosotros nunca hemos tenido una actitud hostil contra Puerto Rico por el hecho de que repatria dominicanos que los toman en alta mar o ingresando ilegalmente a Puerto Rico, que allá los procesan. Porque yo sí fui a cárceles puertorriqueñas a ver dominicanos con su uniforme de preso por haber incursionado en una segunda ocasión a Puerto Rico de manera ilegal. Sí, por la primera lo deportan, pero la próxima lo encarcelan. ¿Entiende? Sí, y cumplen condena. Sí. Y se tratan como prisioneros. Y eso es correcto. Claro. Porque nosotros no podemos caerle encima a Puerto Rico porque haga eso, porque ese es su derecho como país. Sí. ¿Entiende? El derecho que tenemos nosotros y no asumimos. Y no lo ejercemos. Porque el problema es ese. Por miedo. Por miedo y por irresponsabilidad. Entonces, hay una realidad denunciada no solo por los dominicanos, sino también por agentes extranjeros que han dicho, el problema es que repatrian haitianos a su país, ingresan por un lado y bastan unas horas para que estén de regreso en el territorio nacional. El problema es que no se ha atendido tampoco seriamente el problema de la frontera, porque el peaje sigue y todos los días la gente lo denuncia porque el problema es ese, la gente lo denuncia. Las únicas que no saben que eso existe son las autoridades. ¿Entiendes? La gente sabe que suben al autobús y se resuelve el problema. Y será mejor negocio que el muro completo. ¿Entiende? Entonces, más caro. Bueno, sí. Yo lo que entiendo es, porque ciframos la esperanza de que la autoridad va a asumir esto, aunque sea actuando ya en legítima defensa y con maniobras in extremis. Es decir, ya no le queda otra que asumir esto, porque esta situación se agrava. Y yo le voy a decir una cosa a ustedes, y es que nosotros descansamos en nuestra economía en columnas de importancia, y una de esas columnas más sólidas es el turismo. Y el turismo se alimenta de la seguridad. De la seguridad. Sí. Si esas bandas logran su despropósito, que lo tienen, de incursionar en territorio nacional, aquí,
o yo. Nos la vamos a ver muy mal. Lo vamos a lamentar. Pero aquí hay muchísimas bandas, ¿no? Bueno, pero las bandas nuestras no son esas son bandas. asaltantes de Aquí hay, camino. aquí hay una autoridad. Aquí hay unos estamentos institucionales. Aquí hay la delincuencia que La norma. se da en todos los países. ¿Dónde no las hay? Esas delincuencias. Todas partes. Y en países desarrollados estamos viendo, nada más hay que ver la prensa diaria para ver acciones delictivas. ¿Usted cree que cuando uno llega a Europa le advierten y le dicen, mira, el 10% de los que vienen aquí se va sin su cartera? Usted está advertido. Así es. Así es. Y la Es idea decir, no incursionar en determinados exactamente, sectores. esas son situaciones que se dan. Ahora, la autoridad nuestra tiene que ser más enérgica. Y aquí, en lo que tiene que ver con el problema de Haití, nosotros no hacemos caso al chantaje, es decir, la extorsión, porque todos esos epítetos y calificativos es para extorsionar, para llevarte a ti como a sentir una vergüenza Para que no tienes que sentir. Para disminuirlo. ¿Entiendes? Que anti-haitiano, ningún anti-haitiano, porque si nosotros estamos reclamando que la comunidad internacional asista a Haití, pero en Haití, Sí. ¿sabe por qué? Cuando se dio el terremoto de 2010, fuentes médicas de mucho crédito a nosotros nos informaban que había presión de organismos internacionales para construir los hospitales de este lado y no del lado de Haití. ¿Por qué? Finalmente no construyeron ni allá ni aquí. Exactamente, pero entonces han establecido este correo paritorio, ¿verdad? Sí. Que nos están trayendo en masa mujeres haitianas a parir en los hospitales nuestros, porque ese era el propósito de establecer los hospitales en territorio nacional para crear, eso hacia futuro, Para eso va a tener una repercusión para grande. crear una etnia. Y el porcentaje es demasiado alto. Ya le dije que solo en Ocoa el 80% de los partos eran de haitianas. Lo dice el director del ¿Y hospital. dónde está vinculado eso? ¿Está vinculado al desarrollo agropecuario de allá? Que es que Está- la mayoría de los que Hay- trabajan en la hay agricultura oportunidades son de trabajo haitianos. ahí. No. El problema es el siguiente. El problema es que viene desde allá. Eso viene desde allá hacia acá. Porque allá, en los hospitales, hay tarifa, hay que pagar para los partos. No, y están colapsados también. Y la República Dominicana no ha establecido tarifa como todos los países, porque usted va a cualquier país como extranjero y tiene que pagar al hospital Sí. por los servicios que se le presta. ¿Entiende? Puede que a un nativo se le den servicios gratuitos, pero un extranjero siempre tiene que pagar. Y Estados Unidos es bastante enfático en eso. Sí. Hay mujeres dominicanas que han parido en territorio norteamericano, y que circunstancialmente, y yo conozco casos de que ciertamente Muchísimas van de aquí a circunstancialmente. Pereira. Sí. Sí, pero hay muchas que circunstancialmente de 7 mesinas. Pero le pasan la cuenta. Y si le pasan la cuenta, y si no la pagan, le cancelan la visa. Y después que paga, tiene que pasar años para volver a tener un visado. La criatura sí tiene la nacionalidad, Sí. pero esa madre no, ni ese padre no. ¿Entiende? Entonces, el mismo Haití. Pero en Haití, usted está residiendo legalmente en Haití y es extranjero y tiene un hijo en Haití. No es haitiano. No, ya. No es haitiano. No es haitiano. Lo que ¿Entiende? ellos, lo que ellos no practican. Sí, no- nos lo exigen a nosotros Exacto. y esos organismos no hablan de eso. Nos atacan a nosotros, porque el problema es que a esos organismos internacionales, a esos gobiernos como Estados Unidos, Francia, Canadá, entre otros, se les metió en la cabeza que la solución al problema haitiano está aquí. Sí. Ellos se equivocaron, porque este pueblo no va a permitir jamás eso. Nosotros somos independientes de por vida. Ya. Pero mire, se habla que la llamada al presidente de la República, Luis Abinader, es para hablar del problema haitiano. ¿Qué usted cree? Yo estoy diciendo las especulaciones. Bueno, Sí, pero- en caso pero de que no en sea, realidad, sí, sí, ya las el especulaciones dicen presidente que... tiene que ponerlo en la mesa. Sí, que claro. sea. Sí. Porque en realidad hay un conflicto fuerte, sí. Sí. Está en su punto más álgido Ustedes saben que el hay una problema haitiano ahora mismo. Hay una convocatoria de una reunión importante, de una asamblea de la OEA, ¿verdad? Sí. Sí. Ellos saben que el presidente va con su discurso. Comienza ahora. Entonces, yo no sé qué le dirán al presidente. Ahora, nosotros sí, los dominicanos, vamos a ver la actitud del presidente en esa asamblea. No, va. Yo me imagino que va a ser la misma. Porque una reiteración del nosotros de la que ha esperamos, sido. esperamos que con mayor contundencia
esperamos. Y que inclusive esperamos que el presidente también sea contundente frente a las pretensiones del gobierno norteamericano. Pero no debe haber una Está pidiendo mucho usted. Pero una no podemos correspondencia, renunciar a la posibilidad de exigir. una y pedir. correspondencia entre el discurso y la acción. No debe existir. Yo creo que sí. Aquí es a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, segmentos de trabajadores a los que se ha incentivado en su salario y en sus condiciones laborales. La construcción, las domésticas, ¿verdad? Fundamentalmente. En masa, ¿quiénes están en esas áreas? Y la agropecuaria también. Y la agropecuaria. ¿Quiénes están en esas áreas? Haitianos. Sí, haitianos. El resto de la población laboral no ha sido ajustado ni incentivado. No, eso ahora hay que sentarse en ¿Te das cuenta? En el Comité Nacional de Salario ¿Eh? a discursar. Encima de todo eso, hay que entender que los planes sociales del gobierno dominicano, puestos en práctica, tarjeta solidaridad, bono gas, bono luz, etcétera, etcétera. ¿Eso alcanza a los haitianos? Bueno, tienen cédula. Pero se lo dan. ¿Y cómo? Bueno, aquí hay una cantidad importante de haitianos que tienen cédula duplicada. Doctor, pero eso es un ¿Usted sabía eso? Esos son derechos fundamentales. ¿Eh? Esos son derechos fundamentales. Hay que dárselo a todos los humanos. Son derechos a los fundamentales. dominicanos. No, espérate. ¿A un ilegal tú crees que le van a dar asistencia social en Estados Unidos? ¿Se la dan? Tú en Estados Unidos, Que si se la dan. irregular, tú tienes acceso a Mira, Medicaid ni nada de eso. el que no tiene documento, yo conozco personas que están en Estados Unidos que tienen 40 años y son indocumentados. Si no tienen documentos, no tienen ¿Tú Medicaid sabías ni eso? nada. Nada, ninguna. Nada. Bueno, los cupones de alimentos que no, Sí, que no le dan un estatus. ¿Eh? ¿Cuál Un estatus? estatus con algún derecho. ¿Cuál estatus? Los derechos claro. fundamentales están resueltos. ¿Cuáles son? Pero los derechos fundamentales son todos. Ahora, si va al hospital, lo atienden. Eso Claro. sí. Sí, claro, pero es otra Pero le cosa, pasan como la- atendemos Pero le nosotros. pasan la factura y le crean la cuenta ahí. Sí, pero no es tampoco gratuito así del todo. Le pasan la factura. ¿Tú entiendes? Sí. No. Mire, nosotros abogamos porque se den facilidades, pero yo le voy a decir una cosa. Los esfuerzos que hacen ustedes pagando tributo, pues nosotros tributamos cada vez que uno compra un artículo en una farmacia o un establecimiento de comercio cualquiera, está pagando un % alto de Y ITEVI. del salario. Cuando ¿Usted me se lo entiende? quitan a uno, En su quiera o no salario, quiera. en todo. Ustedes que están en estos medios saben muy bien saben muy bien cómo la DGI le cae atrás. Cada vez que pagan un anuncio ¿Eh? de eso, hay un machetazo. ¿Tú sabes para lo que es eso? ¿Eh? Que no te dan los anuncios y si tú consigues algo, tienes necesariamente que compartirlo con el Estado. Entonces, Así es. fíjate una cosa, esos planes de vivienda, el bono que se da para la vivienda, hay muchos haitianos en esos proyectos del Estado, en la ciudad de Juan Bosch, por ejemplo, y en residenciales bajo régimen de condominio que están en el ámbito privado, donde se da un bono y se presume que ese bono es de incentivo para las familias dominicanas, porque es que nadie, ningún Estado, comparte su presupuesto con ningún otro país. Y mucho menos privilegiar a ciudadanos. El único país que está compartiendo su presupuesto general como nación es la República Dominicana. Nosotros por cobardía y Que todo. nosotros tenemos unas condiciones únicas. ¿Perdón? Tenemos condiciones únicas. ¿Dónde en una isla hay dos países? Bueno, ahí en el Caribe. Pero eso no San Martín te tiene 2 países. Pues son No, es son un del- país. Son del primer mundo. naturalmente. Bueno, pero sí, pero están ahí. Que uno es francés. Pero tú y- cruzas de un lado para otro, del francés al holandés. Y ya terminó. ¿Entiendes? Es decir, mira, el problema no es ese, el problema es que ¿cuántos países no hay limítrofes? Porque no es asunto de isla, es límite. Sí, o pero no son limítrofes esos países que están ahí en Centroamérica puede ser y continental, no Sudamérica. importa. Y por eso vamos a compartir el presupuesto general de Venezuela con Colombia. Porque los pobres colombianos necesitan de comparten Venezuela. una migración bastante grande. Bueno, pero es otra Bastante, cosa. Pero para otra- ambos países. Pero otra cosa, porque lo que es igual no es ventaja. Pero ¿dónde está la igualdad entre la masa poblacional haitiana que hay aquí
con los dominicanos que están en Haití? ¿Beneficiándose de qué? No, Si Haití una tuviera la finalidad. condición de República Dominicana, nosotros tuviéramos exigido también que Sí, no pero den eso espacio es- allá. No. Clarísimo. Porque no le exigimos a Puerto Tuviéramos Rico. tropeando- Nosotros le exigimos a tuviéramos Puerto Rico. tropeándolo para coger Perdóname, espacio allá en Haití. perdóname. Eso es poesía, olvídate. Perdóname. Poesía, eso es real. Nosotros le exigimos a Puerto Rico. Invadimos con frecuencia. No se a Puerto invade, Rico. no se invade. Ah, no, ¿y cómo se llama No, eso? van ¿Nos domini- reciben allá? Oye, Va una yola ¿Nos con reciben gente. allá? van dominicanos ilegales contra y los devuelven. Y los porque devuelven. reparten- Allá hay miles de dominicanos que han invadido todo en Puerto Está Rico. bien, reparten, pero- no es verdad, no es Oh, verdad, no es verdad. Pero la condición, no es verdad. la Y condición no solamente no en es Puerto verdad. Rico. No es a cantidad de verdad. países No, del son las mundo. mismas. No es ya, verdad. déjate El de- dominicano, oye bien, el Ya te dominicano que está, justificando esa vaina. el dominicano que está ilegal en territorio extranjero es la excepción. Las reglas que se regularizan. Claro que sí. Oye, Y no solo eso, es una comunidad activa que contribuye y se integra porque tiene conciencia. y respeta a esos países. Vamos a la pausa. Y se acoge a las leyes de esos países. Vamos a la pausa, doctor. Cuando regresemos hablaremos en el resto del programa de aquel documento que emitió la OEA, que la OEA es una gran irresponsable, como en términos, Siempre. como siempre, una institución que para nosotros es sencillamente inefable. Nosotros no, es más, nosotros no deberíamos estar en la OEA, para comenzar por ahí, después de lo que hicieron en el 65. Pero bueno, ya eso es otro cantar. Pero emitieron un documento con alguna responsabilidad. Un mea culpa, también hay que admitir que fue con responsabilidad. Sin embargo, el gobierno dominicano, que debió socializar masivamente ese documento, no lo hizo. Vamos a la pausa y venimos ahora. Seguimos conversando con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Artiano. Le dejaba el tema del documento de la OEA que hace un par de semanas. Yo me he quejado en foros cerrados de gente que hemos conversado. Y lo he dicho aquí también, que no entiendo por qué el gobierno no tomó ese documento y lo socializó, porque de alguna manera la OEA está diciendo, sin mencionarlo, que la República Dominicana no es la que tiene que responder a la situación haitiana, sino la comunidad internacional, que ha hecho de Haití, lo ha dejado como una sabana. Eso es un terreno sin propiedad. Sí, y eso Si es tiene verdad. propiedad, es propietario del Estado. Y eso es verdad, fíjate. La OEA es la segunda vez que hace un mea culpa con respecto a la República Dominicana. Primero ellos reconocieron aquel dislate de gran magnitud que constituyó la integración de la Fuerza Interamericana de Paz, Sí. que no era eso, De sino palo. que fue un instrumento de intervención, de intromisión en los asuntos internos de la República Dominicana y que en cierto modo afectó el que el país pudiera decidir su suerte en una confrontación interna. Y ellos reconocen que le fallaron a la República Dominicana en gran medida. Y ahora ellos también asumen una cuota en lo que le corresponde de esa irresponsabilidad de la comunidad internacional. El reclamo de los dominicanos para que la comunidad internacional acuda a auxiliar a Haití y acompañarlo en un proceso de restauración de sus instituciones y de su vida es un reclamo válido y es la única alternativa. En realidad, nosotros no tenemos otra cosa que plantear como manera de resolver esa cuestión que nos afecta. Y no podemos solo con Haití. Exactamente, porque si eso no nos afectara, tal vez nosotros no tendríamos un papel tan activo. El asunto es que está ardiendo la casa del vecino, ya uno llama al 911, a los bomberos, ya no solo para que sofoque el siniestro del vecino, Para que no pase para acá, sino mí. para que no se propague ese fuego, Claro. que es el riesgo de la República Dominicana. No es un problema de inmigración, y este es un problema de seguridad nacional. Sí, porque lo quieren reducir al tema de migración. Exactamente. Nuestro país ha estado de espalda
a esta situación y es la culpa de nuestros gobernantes que no han asumido con entereza el problema. Yo siempre he dicho que los gobernantes nuestros se muestran genuflexos frente a las potencias y a los organismos internacionales. Y esta gente hay que hablarle con carácter. Y esta gente hay que hablarle de pie y de frente, mirándole a los ojos. Es así. A esa gente hay que hablarle como se debe. Cuando tú dices a esa gente, ¿a qué se refiere? Ay, todo el mundo sabe A los grandes... que son los norteamericanos. Bueno, los norteamericanos, que mandan en Haití y mandan aquí. los que tienen agencias aquí, fundamentalmente, norteamericanos, canadienses, La Unión Europea. franceses, la misma Unión Europea. ¿eh? Y por supuesto, Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, Que es el mayor responsable de todo ese desastre. Claro. Canadá, Francia, y esas otras entidades y agencias que están establecidas aquí y que intervienen en todo y que tienen su agenda y han echado a andar su agenda. Nosotros a veces dudamos, por ejemplo, la resistencia del Ministerio de Educación para incorporar a la materia moral y cívica o educación ciudadana, que es lo que garantiza una ciudadanía correcta, responsable. Sí, la creación de ciudadanos. ¿Verdad? Nosotros somos fruto de esa formación, pero estas generaciones de estos tiempos no están recibiendo esa especie de vacuna social para resistir los impactos de una sociedad que influye. Pero tampoco frente a la ética. Y Duarte fue el principal promotor de la ética. Exactamente. Pero eso es parte de la cuestión. Es decir, cuando tú Y el formas, problema básico de la República Dominicana es ético. sí, pero cuando tú formas en educación cívica y formación ciudadana, es la ética. Esos valores, Y claro. pienso que es la mejor forma de defender a Duarte. Claro, y no solo eso, la mejor forma de dotar al país de una mejor ciudadanía, de una ciudadanía responsable, de una ciudadanía que asuma un comportamiento dentro y fuera del país. Ya terminamos. Es decir, también nosotros tenemos la preocupación de esos dominicanos que están por allá y que no asumen un comportamiento correcto para que se hable bien de la República Dominicana y mejorar la imagen nuestra en términos internacionales. Ellos contribuyen al deterioro. Todo nuestra eso imagen. es parte de un esfuerzo. Y nosotros entendemos que eso debe hacerse, ¿verdad? Nosotros somos partidarios de que se asuman todas las y se adopten todas las medidas, inclusive en lo que tiene que ver con la tenencia de la titularidad de la tierra en frontera, que la Constitución de la República hace una reserva de ley en el artículo 10, para que dominicanas y dominicanos sean los titulares de la tierra en una franja de frontera determinada, de acuerdo a una extensión superficial clara, Sí. ¿verdad? Como garantía de la soberanía terrestre. Pero eso no se está haciendo y es necesario que se haga. Gracias, Wilson. En 2 minutos, oye, de que 2 minutos, 2 segundos, ¿por qué ustedes no distribuyen el documento de la OEA y le hacen sus anotaciones? Mire, lo estamos haciendo inclusive conjuntamente con el manifiesto de el 6 de agosto que se leyó ahí en el altar de la patria. Y precisamente nosotros visitamos la OEA, le llevamos ese documento, ese manifiesto, visitamos al representante de la ONU aquí, le llevamos el documento, visitamos a la conferencia del episcopado, le llevamos el documento, visitamos al presidente del Senado de la República, le llevamos el documento, vamos a visitar al presidente de la Cámara de Diputados en las próximas horas, le vamos a poner en sus manos el documento y una explicación del por qué estos esfuerzos sensibilizadores que ahora se va a corresponder con la marcha del 1 de octubre en Santiago, que va a recorrer la calle El Sol desde el Parque Colón de Santiago hasta el Parque Duarte de Santiago. Una manifestación de Santiago en lo que tiene que ver con marcha patriótica para exigir a la comunidad internacional y a los gobiernos extranjeros que vayan en auxilio de Haití en Haití. Gracias. Gracias al doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano. Excelente participación. Y ya ustedes ven que no es verdad lo que dicen muchos lenguaraces por ahí de que hay una actitud xenófoba y anti-haitiano, que no es verdad, sino pro-dominicano, que es lo fundamental en esta cuestión. A ustedes gracias también por su atención. Mañana estaremos aquí a las 8 de la mañana, Dios mediante.